copiar y luego me voy para allá. F es I LB seno de teta. Esa es la fórmula que se usa siempre. ILB, yo la pongo ILB, me acuerdo más de ILB que BIL. No importa el orden. Teta es el ángulo entre B e I, dice. Entonces, con eso y la regla en la mano derecha vamos a encontrar la dirección de B. Listo. Entonces, voy acá. ILB. Entonces, dice... ¿Qué dice el problema? Dice, campo magnético perpendicular a un campo magnético, corriente perpendicular a un campo magnético. Corriente perpendicular a un campo magnético, dice el problema. Y el teta acá es el ángulo entre el campo magnético y la corriente. Y si son perpendiculares, eso significa que el ángulo vale 90. Seno 90 es 1. O sea que mi fórmula solo va a ser I, L, B. Y con esa es la fórmula para la magnitud del campo magnético. Entonces, copio los datos. 15 amperios. 15 amperios. L. 15 amperios por L. Por L no me lo dan, por eso lo puse indicado. Pero esto me dan .12 newtons sobre L metros. Porque es por unidad en longitud, mire. Entonces, .12 newtons pues, por metro, que quiere decir que está dividido por L. Entonces, cancelo L con L, no va a la longitud, y a continuación pongo... No, ¿cómo es el asunto? Ay, no estoy mal. B era lo que quería que calcular. No, estoy mal, espérenme. Espérenme, así es. Aquí. 15 amperios. Ahí está, 15 amperios. Por L. Y eso es igual a la fuerza. Una fuerza magnética de .2. Eso es igual a .12 sobre L newtons por metro. No, hombre. No, ¿cómo les...? No. Estoy mal. Se me van a confundir. Voy a hacerlo así, miren. Ahorita. Así mejor. F es ILB. Entonces, yo quiero despejar... pero como la fuerza me dan newtons por metro, entonces es fuerza por unidad de longitud. Es I por B. Entonces B es F, L y I. Así es. Porque estoy calculando campo magnético, magnitud. Ahora sí, .12 newtons por... Ay, Dios, no estoy ahí. Voy a tener que... Entonces, lo hice así, miren. F es ILB, las tres, porque el seno de 90 es 1. Entonces, despejo B y me queda F sobre IL. F sobre IL. Y entonces esta F sobre L es fuerza por unidad de longitud. Entonces, noto aquí que el dato que me dieron es una fuerza por unidad de longitud. O sea, eso es F sobre L. O sea que no dependo de la longitud del alambre. Entonces, F sobre L es .12 newton por metro. Y abajo lo divido solo por I. ¿I que es cuánto? 15 amperios. Entonces, aquí ya tengo el resultado. Newton sobre amperio sin metro es campo magnético. Entonces simplemente
Hago ese cálculo. Solo es 0.12 dividido 15. 8 por 10 a la menos 3 Tesla. Ese es mi campo magnético. Magnitud. Ay, siempre se me olvida cambiarme. Entonces, ahí está el cálculo. F sobre L e I. Y entonces F sobre L vale total 0.12 Newton por metro, porque fuerza por unidad de longitud es F sobre L, y entonces dividido por 15. Voy a borrar acá y volver a escribirlo. 15. Y entonces me queda ese resultado, me queda 8 por 10 a la menos 3, y campo magnético es Tesla. Ya encontré magnitud. Esa es la magnitud del campo magnético. Ahora tengo que dibujar acá para dónde va, porque tengo que reportar la dirección. Eso con la regla de la mano derecha. Entonces, aquí la regla de la mano derecha, tengo que ajustar el campo magnético para que al girarlo con I con B me dé la fuerza. Entonces, se pone la dirección de la corriente. Giro para el campo magnético y si el campo magnético va para adentro, me da una fuerza que va para arriba. Entonces, si pongo los dedos de la mano derecha en dirección de I y giro para afuera, entonces me da una fuerza para abajo. Entonces el campo magnético va así. Se llama B afuera o B out. Y ese es el campo magnético para que eso. Ustedes pueden chequear la regla de la mano derecha en ese dibujo. Corriente, campo, fuerza hacia abajo. Corriente, con los dedos de la mano derecha, corriente, luego el campo va hacia afuera, doblan los dedos para afuera y les queda la fuerza para abajo. Entonces se reporta vectorialmente esto, 8 por 10 a la menos 3 Tesla, coma, y dirección del campo magnético afuera de la página. Afuera de la página es Z positivo. Esta es dirección Z, porque miren, tengo Y, X y Z viene aquí pegando hacia ustedes. Z positivo es para afuera y Z negativo es para adentro. O sea que ese puntito significa afuera de la página o Z positivo. Listo, ahí está. Recomendación, vean más videos sobre campo magnético y direcciones de regla de la mano derecha, porque esto no se queda así de un momentito para otro. Bueno, sigo. Torque magnético, el otro problema que está acá. Entonces, un cable forma una circunferencia con un diámetro de 10 centímetros si se coloca en un campo magnético uniforme de 3 militesla. El cable lleva una corriente de 5 amperios. Encuentre el torque máximo en el cable. La fórmula de torque, regreso. Esa, miren. Este es el campo magnético corriente por área por número de vueltas, seno del ángulo. Y entonces me voy, o esta, mu es seno de teta, donde mu es engloba I a n. Lo mismo, voy a copiar. I a n b seno de teta. I a n b seno de teta. Ya lo copié. Me voy al problema. Y entonces ahora me paso a este, aquí. Ese es el torque magnético, corriente, área de la espira, número de vueltas, campo magnético y el ángulo que hay entre el momento magnético y el campo magnético.
como me dicen en el problema, encuentre el torque máximo. Encuentre el torque máximo. Ay, no, hombre. El torque máximo es cuando el seno del ángulo es 1. Ahí se encuentra el máximo, porque como el máximo del seno es 1, entonces ahí se encuentra. Entonces, para el torque máximo se da para θ igual 90 grados. Porque seno de 90, 1. Y entonces no voy a usar. Entonces quiere decir que el torque máximo, solo lo voy a calcular I a N B. Entonces aquí no dice el número de vueltas, mire. Un cable forma una circunferencia con un diámetro de 10 centímetros. Se coloca en un campo magnético. Entonces un cable forma una circunferencia. Solo es una vuelta que forma una circunferencia. Entonces es solo así. Y este es el diámetro. Entonces el área en función del diámetro es pi diámetro al cuadrado dividido cuartos. O sea que el torque lo tengo que calcular I por pi diámetro al cuadrado. N es una vuelta, solo es una, no aparece. Por B dividido 4, así. Y entonces el torque lo calculamos. Nos vamos. 5 amperios es sí. 5 amperios por pi por el diámetro. ¿Cuánto es? El diámetro de 10 centímetros, 0.1 centímetros al cuadrado. 10 centímetros, 0.1 al cuadrado. Por B, 3 militesla. 3 militesla es 3 por 10 a la menos 3 tesla. Dividido 4. Y ese es el torque magnético, que sería 5 por pi por 0.1 al cuadrado por 3 exponente menos 3 dividido 4. 1.2 por 10 a la menos 4 newton metro. Ese sería. Ustedes revisan ahí ese cálculo. Aquí no dicen nada de dirección, miren. Solo dicen el máximo, o sea que es el valor máximo de ese torque, que sería ese valor que está ahí. Entonces, solo para interpretar que el máximo es cuando el ángulo, cuando el seno de θ es 1, y eso es para ángulo 90 grados. No van a poner para 0 grados que sea máximo, porque el seno de 0 es 0. Entonces tiene que ser para el valor máximo del seno, que es 1. Siguiente. Este es vectorial. Este es de la ley de Ampère. Campo magnético de un alambre recto. Entonces, campo magnético de un alambre recto, nos vamos a la fórmula. Para un alambre recto les dije que es esta fórmula. Y R es el punto, puede ser R o D. Otros libros lo tienen como D. En cualquier caso es el punto donde quiero conocer el campo magnético del alambre, concentro en el alambre recto. O sea que esta es la distancia desde el alambre hasta el punto donde se quiere conocer el campo. Entonces vamos a este problema. Son este tipo de alambre, miren. Y tengo que usar la regla de la mano derecha para encontrar las direcciones, la rotación. Entonces me voy y la magnitud la voy a encontrar mu sub 0i 2 pi r. Entonces me voy al problema y mi fórmula de magnitud es mu sub 0i 2 pi r. Y dirección con regla de la mano derecha. Entonces, ¿cuál es? Dice, los alambres que se muestran en la figura aportan corriente de 5 amperios, o sea, la misma I, en direcciones opuestas, una para arriba, otra para abajo.
y están separados por 10 centímetros, o sea que esta D vale 10 centímetros. Encuentra la dirección y la magnitud del campo magnético neto en A. Inciso A, un punto a la mitad entre los dos alambres. Inciso B, un punto a 10 centímetros a la derecha del alambre de la derecha, o sea, este punto 1. Y el punto 2 es a 20 centímetros a la izquierda. Yo les voy a hacer uno de ellos y ustedes hacen los demás, porque es repetitivo, más no las direcciones de los vectores. El cálculo de las magnitudes es la fórmula repetitiva, pero las direcciones no. Entonces, la magnitud va a ser mu sub 0i 2πr. Ahora, las direcciones son diferentes. Entonces, por ejemplo, el inciso B. Yo les voy a hacer el inciso B. Entonces, dibujo los alambres y el punto está aquí. Este es el punto 1. Entonces, tengo 10 centímetros y 10 centímetros. Las corrientes, según el dibujo, va una para arriba y una para abajo. Así. Entonces, las magnitudes es fácil calcularla. Entonces, la magnitud del campo magnético, estos son los alambres. Miren, voy a hacer así. Doble línea para decir que ese es el alambre. La magnitud en el punto es, de este alambre, el radio, el R vale 10 más 10, 20 centímetros. Y para este alambre vale solo 10 centímetros. Y con esos se encuentra la magnitud. O sea que este es el alambre 1 y este es el alambre 2. Le voy a poner nombre. Y así B1 va a ser mu sub 0 y 2pi R1. Cálculo mu sub 0. Es 4pi por 10 a la menos 7. Por I1. ¿Cuál es la corriente de los alambres? 5 amperios. Ahí dice. Entonces son 5 amperios. 5 amperios. Abajo va 2pi y R1. Según el dibujo, R1 es 10 más 10, es 0.2 metros, que son 20 centímetros. Calculo 4pi con 2pi va a ser solo un 2, recuérdenlo. Entonces solo escribo 2 exponente menos 7 por 5 dividido 0.2. 2 exponente menos 7 por 5 dividido 0.2. Eso me da 5 por 10 a la menos 6. Esa es la magnitud del campo magnético del alambre 1. Y luego, igual hago con el 2. El alambre 2 está a una distancia de 10 centímetros. O sea, es 4pi por 10 a la menos 7 por la misma corriente por 2pi y 0.1, que son los 10 centímetros. Entonces, eso me da otra vez 4pi es solo un 2. 2 exponente menos 7 por 5 dividido 0.1. 1 por 10 a la menos 5. Esos son los dos campos, a la magnitud de los dos campos aquí. Positivos ambos porque son magnitudes. Ahora viene, viene el asunto complicado. A ver. Entonces, ahora tienen que dibujar cómo son los vectores de campo magnético en ese punto 1 para ver qué van a hacer con ellos a la suma vectorial. Entonces vienen y agarran el alambre 1. Como el alambre 1 tiene corriente para arriba, lo agarran con el pulgar apuntando para arriba. Y giran los dedos y pegan los dedos en el punto donde se imaginan cómo chocan los dedos en el punto P1. ¿Cómo chocan los dedos? Los dedos van apuntando para adentro, así miren,
Al girarlos completamente, ¡pum!, los dedos van en dirección para adentro en P1. Entonces quiere decir que B1 tienen que dibujarlo así. Eso es B1 vectorial. Agarran el alambre 2. Ahora apuntan los dedos, el pulgar lo agarran con el pulgar apuntando en la dirección de la corriente, o sea, para abajo. Giran los dedos y chocan en P1. Los dedos van dirigidos hacia afuera en P1. Entonces dibujan así. Un puntito que significa para afuera y eso es B1 en ese punto. O mejor dicho, B2. Listo. Esa es la regla de la mano derecha y ahí están los dos campos. Ahora apréndanse esto. Cuando este sea el dibujo, cuando los alambres estén en el plano así como lo están viendo, el dibujo de los campos magnéticos tiene que ser así, crucecitas o puntitos. Crucecitas entrando y puntitos saliendo. Entonces, como este es el plano X, el plano que están viendo ustedes en la pantalla es XY, esto es Z. Y puntito hacia afuera, este campo magnético 2 es hacia afuera, es Z positivo. Y esta X es Z negativo. Entonces ya cuando van a sumarlos vectorialmente, a B2 le van a poner más y a B1 le van a poner menos a estos valores. ¿Listo? Entonces, como esos campos están en dirección Z, lo que van a calcular es la componente de B en dirección Z. La componente total de B en dirección Z. Y B en Z es la suma de todos los campos que haya en Z. Positivos y negativos. Componente con puntito es componente negativa, es B2. Entonces, el más es 1 por 10 a la menos 7. Tesla. Componente negativa es B1, porque va en Z negativo. Ese es menos 5 por 10 a la menos 6 Tesla. Hacemos la operatoria algebraica, es 1 exponente menos 7 más 5 exponente menos 6. 1 exponente menos 7 menos 5 exponente menos 6. Sí, es que tengo mal el dato, por eso no me quedaba. Así. Veamos, solo quiero ver si estoy bien. Voy a ver si no copié las direcciones de las corrientes. Todo tiene que estar bien. Solo voy a ver el dibujo. Sí, corriente para arriba y corriente para abajo. Para arriba y para abajo. Está bien. Entonces voy a hacer la regla de la mano derecha para ver si no me confundí. El alambre 1 le llamé a este. B1 es con 20 centímetros, está bien. Y B2 es con 10 centímetros, estoy bien. El alambre 1 lo agarro así y va para adentro. El alambre 2 lo agarro así y va para afuera. ¿Sí estoy bien? Entonces ahora los signos para saber si estoy bien. Solo estoy revisando signos. B2 es positivo. Ay, Dios. ¿Cómo? Yo estoy... Espérenme. Voy a borrar aquí porque tengo malos los... Aquí esto es lo que está mal. Ahora sí copio bien. B2 es el positivo. Voy a copiarlo. 1 por 10 a la menos 5. Y B1 es el negativo. Menos 5 por 10 a la menos 6. Ahí, ese era el error que tenía. ¿Listo? ¿Ahora sí? Solo le falta el signo menos del menos 6 y ya. Sí. Listo. Así es. Ahora sí estoy bien. B2 positivo. Busco B2, es este. Positivo. Y luego B1, según el simbolito aquí, B1 negativo. Busco el B1, es este, aquí.
Entonces, esta es la resta que tengo que hacer. Entonces, solo 1 exponente menos 5 exponente menos 6. Ahora sí, 5 exponente menos 6. Esa es la magnitud de B en Z. O mejor dicho, esa es la componente del campo magnético en Z. Y como me dio el resultado algebraico, me dio positivo, quiere decir que el campo total en Z va para afuera porque dio positivo. O sea que aquí respondo ya vectorialmente. B en P1 tiene una magnitud de 5 por 10 a la menos 6 tela, y entonces está dirigido hacia afuera. Así se escribe. Dirigido hacia afuera el total. Y ahí está resuelto el problema. Aquí arriba está toda la parte vectorial y abajo está el resultado. El resultado. Entonces, en estos problemas les vuelvo a repetir, puntito positivo y crucecito negativo. Así se escriben. Les voy a hacer, solo les voy a dejar planteado en el centro cómo sería. Dice el inciso A. El inciso A dice en un punto a la mitad entre los alambres. ¿Cómo sería ahí los B1 y B2? Un puntito aquí está a 5 centímetros de cada alambre. Entonces agarran el alambre 1 y tocan ese puntito. Y los dedos, según como tienen los dedos apuntando en dirección de la corriente, los dedos chocan con ese puntito hacia adentro. O sea que ya dibujan crucecita para B1. Y luego agarran el B2, lo agarran con su pulgar en dirección de la corriente. Tocan, giran los dedos y tocan el puntito que está dibujado ahí. Los dedos están chocando para adentro también. Entonces, así. Entonces, en el centro, los dos campos están con X, que significa hacia adentro. Entonces, calculan B1 y B2 magnitudes y luego cuando van a hacer su suma en Z, ambos son negativos, negativo y negativo. Suman los dos negativos y les da un negativo total que significa que el total va entrando a la página. Solo necesitan saber la magnitud. ¿Entendido? Sí, licenciado. Y ahora se van al otro extremo, donde está más lejos. En este punto que se llama P2, ¿cómo son? Vuelven a agarrar el alambre 1 y ven en ese punto. O sea, voy a borrar acá para que no se confunda. Ahora están en este punto. Van a dibujar los dos campos. Agarran el alambre 1 y tocan ese punto con los dedos. Y los dedos están apuntando hacia afuera. Y eso es B1. O sea que B1 es puntito en ese punto. Y ahora agarran el alambre 2 y el alambre 2, los dedos van apuntando hacia abajo, el dedo pulgar apuntando hacia abajo y los dedos ahí en ese puntito están tocando hacia adentro. Tocan hacia adentro, entonces es una X. Eso es B2 en ese punto. Entonces acá, ahí en ese lado, miren, se comporta diferente acá. B1X negativo y aquí B2 positivo y aquí se comportan al revés. B1 es positivo y B2 es negativo. Puntito positivo y crucecita negativo. Y entonces ahí ya le ponen el signo, calculan la magnitud de B1, que es desde acá hasta acá, y la magnitud de B2, que es de acá hasta acá. O sea, aquí hay 30 y aquí hay 20. ¿Listo? Y hacen el mismo proceso, poniendo los signos y ya ven el total. Si el total queda con positivo, es hacia afuera. Si el total queda con negativo, es hacia adentro. Entonces, dicen hacia afuera o hacia adentro. Y la magnitud. Por ejemplo, suma de dos negativos, queda un negativo total. Entonces, primero
B en Z queda negativo total. Y ya cuando responden acá, le quitan el signo menos y responden magnitud positiva de eso que le salió la resta de los dos negativos y le ponen hacia adentro. Y el hacia adentro es equivalente al negativo que está en el paso anterior. Así se resuelve ese. Ahora, esto para alambres que están así, alambres que pueden estar así en el plano. Si ustedes tienen, esos alambres pueden estar así, y si les dan alambres que están así, también es lo mismo. Si los alambres estuvieran así, corrientes así, por ejemplo, y 1 y 2, y les piden el campo magnético acá, entonces igual, ahora ponen los dedos siguiendo la corriente, y si les piden el campo magnético ahí, los dedos tocan hacia afuera. B2 sería también así, se comporta como puntito, y B1 ahí va para adentro. Los dedos tocan en el puntito, tocan hacia adentro. Y B1, así. Entonces, cuando tengan los alambres dibujados en el plano del papel, los campos magnéticos van a ser X o puntitos. ¿Listo? Pero también pueden tener los alambres en eje Z. Un alambre en eje Z sería, por ejemplo, así. Se dibuja así. Este es un alambre, si les ponen así, significa que es un alambre que lleva corriente hacia afuera. Y si les ponen así, significa que es un alambre que lleva corriente hacia adentro. Y entonces ahí, si les piden el campo magnético aquí en el centro, ahora tienen que agarrar el alambre, por ejemplo, el de arriba, el I1. El I1 lo tienen que agarrar con el dedo pulgar enfrente, hacia arriba, saliendo de la página. Tienen que apuntar el pulgar saliendo de la página. Y entonces el campo magnético rota en un círculo así. Pero cuando pasa por ese punto, es una tangente así. Entonces dibujan la flecha de B1 así. Y el del otro también es un círculo concéntrico al alambre, así. Pero como es corriente entrando, ponen el dedo entrando para adentro. Y entonces tocan así. Y entonces circula así. O sea que el B2 también va así. ¿Listo? Entonces ustedes ahí apuntan el dedo para adentro, para afuera, el dedo pulgar. Y la rotación queda en el plano, o sea que el campo magnético lo están viendo sobre el plano. Entonces aquí las direcciones van a ser en el plano XY, las direcciones de los campos. Si ustedes quieren ver el campo magnético de ese alambre 1 en este punto, entonces la rotación va para arriba. Una tangente dibujada ahí en ese punto sería así. En ese punto B1 sería así. En este punto B1 sería así. Así rota B1. Y el 2 rota al contrario, o sea que en este punto B2 sería así. En este punto B2 sería así y en este punto B2 sería así. Listo. Esas son las rotaciones del campo según la regla de la mano derecha. El de arriba, miren, rotación en contra de las manecillas del reloj. Y en el de abajo, por la corriente que va para adentro, rotación a favor de las manecillas del reloj. Y los campos se dibujan tangentes al círculo. O sea que cuando ustedes dibujen la R de acá con el campo forman 90 grados. Eso tienen que tomarlo en cuenta para sus dibujos. Porque de ahí sale la geometría para hacer esos cálculos. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿qué me quedó pendiente? Veamos.
Esto ya lo terminé. La fuerza magnética entre dos alambres y el del solenoide, solo, y este que es suma de campos magnéticos, pero de espiras, es solo visto aquí en el centro. Entonces aquí igual se va a dibujar como están son alambres sobre el plano, son campos magnéticos que van, veo la dirección de la corriente en la espira, la I1 acá y la I2 para acá. Entonces, ahí el campo magnético también son puntitos y X. Y entonces, puntito es positivo y X negativo, y así se suman los campos acá. Solo que aquí solo se suman aquí en el centro. Entonces, si ustedes quisieran hacer si ustedes quieren hacer uno de esos, solo la indicación de porque los datos uno los puede tener bien, el asunto vectorial es el asunto. Entonces, por ejemplo, primero la fórmula I es diferente. B es mu 0 I 2R. Esa es la fórmula para esto, mire. Mu sub 0 I 2R. R es el radio de la espira. Y aquí está, mire, R1 12 centímetros y R2 9. Ahí están, y ahí están las corrientes. Entonces los campos, los R son el campo magnético, en estos dibujos se busca aquí en el centro. Entonces este es el campo magnético que ve en el centro de la espira, justo en el centro, entonces, por ejemplo, voy a hacer la espira de adentro. La espira chiquita lleva corriente que le llaman I2, así. Entonces, la espira chiquita lleva corriente que es así. Entonces, ustedes giran el dedo en el círculo en dirección de la corriente y entonces tocan el punto del centro. Y ahí ven que los dedos van para afuera. Ponen los dedos así en dirección de la corriente y tocan el centro. Y los dedos apuntan para afuera. O sea que esa espira produce un campo así. Y luego ven la espira de afuera. La espira de afuera, que es la que lleva I1 así. La espira de afuera lleva I1 así. Entonces ahora en el centro igual lo vuelven a hacer. Ahora agarran la espira con la corriente girando en dirección. Aquí es así y aquí en la I1 es así. Entonces tocan los dedos el centro y ven que los dedos tocan hacia adentro. Entonces que la I1 es así. Así y así. Sí, están bien. Según la dirección. Entonces, esos dos campos son... no, este está mal. Este está mal. Aquí en el centro. Entonces tocan así y los dedos están tocando para adentro. Este es así. O sea que en esta espira es hacia afuera el campo y en esta espira tocan los dedos hacia adentro, es así. O sea que este es el B1. Y entonces calculan la magnitud con esta fórmula y este sería positivo. Calculan la magnitud de este B1 con esta fórmula y su R correspondiente y este sería negativo. A la hora de sumarlos, este lo ponen más y este lo ponen menos y ya responden con B en Z como la suma algebraica de estos dos, positivo y negativo, y ya sale el total. Si sale un negativo total en la suma, entonces, si sale un negativo total en el total, valga la redundancia, entonces va hacia adentro. Y si sale un positivo total en esto, entonces va hacia afuera. Y así se responde igual que para los alambres rectos. Solo cambia la fórmula y la regla de la mano derecha se aplica igual. Entonces, eso va para para este tipo de problemas. Para este tipo de problemas va eso. Listo.
Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo hagan. Cópienlo ahí o búsquenlo en el libro de Cerve del 65, ahí lo encuentran. Y entonces traten de hacerlo con esas indicaciones, a ver qué tal. Y entonces ahí sí terminamos campo magnético. Y el próximo día ya tenemos que empezar el tema nuevo de óptica. Entonces ahí nos quedamos por hoy y nos vemos el siguiente día. Solo déjenme pasar asistencia, porfa.